A todos, voy a realizar la presentación de la actividad 4.2 realizada por el grupo número 4 referida a los grafos de secuencias de capacidades de las tareas con el apoyo de nuestra tutora Patricia Cifuentes. Les voy a presentar un ejemplo del análisis que realizamos con cada una de las tareas para la unidad didáctica. La tarea que voy a presentarles es la tarea que denominamos pedido Kellogg's. Voy a presentar algunos ejemplos de las ayudas para esta tarea y finalmente les voy a mencionar la revisión y los cambios que realizamos en la información previa a partir del análisis en esta actividad. Vale, entonces la tarea, voy a retomar rápidamente la tarea pedido Kellogg's a que hace referencia. Entonces en esta tarea la situación que se le presenta al estudiante es que la fábrica o la empresa Kellogg's hace un pedido a una empresa de cartón, pues porque básicamente va a lanzar la nueva presentación de dos tipos de cereales, uno que hace referencia al de Fruit Loops y otro al de las Zucaritas. Y se le requiere al estudiante y lo que la empresa Kellogg's desea es verificar la viabilidad de este tipo de requerimientos. Entonces lo que hacen es presentar, como se muestra en la tabla, las especificaciones de cada una de las cajas pues que desea mandar a diseñar. Bueno, entonces los requerimientos para esta tarea son dos. El primero, esperamos que se determinen las diferencias que se encuentran en la variación del volumen de las diferentes cajas. Entonces, como ven, son las 4 cajas. 2 en la primera parte y 2 en la segunda parte. Y también lo que le pedimos al estudiante es que determine si es posible, determinar un valor máximo o mínimo en cada una de las cajas. Bueno, entonces voy a ir explicando el grafo de secuencia de capacidades para esta tarea. Entonces aquí en esta tarea lo que esperamos que el estudiante inicialmente haga sea reconocer la estructura matemática de la situación que modela de la función que modela la situación, que haga el reconocimiento de la estructura matemática. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que el estudiante asocie la función cúbica al volumen de la caja, que haga el reconocimiento, que realmente el análisis del contexto que se le presenta lo que le permite es relacionar los volúmenes, porque todo en la situación está en términos de los volúmenes, con la función cúbica, con una función cúbica. Listo, en la siguiente secuencia, esta secuencia es de elección. Entonces en esta secuencia lo que se espera es que el estudiante determine a partir de los elementos y la información que le brinda la situación cuál es la representación más pertinente o la que le permite encontrar más elementos para generar el análisis posterior. En la siguiente secuencia de capacidades, entonces ya lo que hace referencia es a que el estudiante ya hace el reconocimiento de que la mejor manera para analizar o abordar la tarea es por medio de la representación simbólica. Listo, entonces aquí lo que seguimos en esta parte es que el estudiante también tiene que tomar, en la C21 hace referencia a la toma de decisiones que el estudiante genera a partir de reconocer que tiene que determinar una cantidad, ya teniendo las expresiones simbólicas de las 4 cajas, lo que tiene que determinar es la cantidad de puntos críticos para cada caja. Y esto, la decisión que tiene que acá, que implica que esto lo pueda hacer teniendo en cuenta haciendo uso del discriminante de la fórmula o por el criterio de la primera derivada, respectivamente S11 y S12. Listo, entonces, ¿qué esperamos que continúe para solucionar esta tarea y cumplir con los requerimientos de los estudiantes? Entonces, que igualmente llegue entonces aquí, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si el estudiante se va por la S11, que hace referencia al uso del discriminante, directamente tiene que solucionar, por la fórmula, la ecuación, que es la ecuación cuadrática que se le genera, la tiene que solucionar por medio de la fórmula. Pero si por el contrario el estudiante decide irse por el criterio de la primera derivada, tendría que tomar la decisión cómo soluciona esa ecuación cuadrática, si por la fórmula, obteniendo raíces, casos de factorización o completando cuadrados.
Listo, seguido a esto, lo que el estudiante haría sería, pues ya solucionar la ecuación cuadrática, entonces obtiene una cantidad de puntos. Entonces aquí es todo el análisis y toda la separación o bueno, la categorización que genera a partir de esos puntos de las 4 funciones que acaba de analizar. Pues luego de esto lo que hace es describir la variación. Aquí cumpliríamos con el primer requerimiento, que es que el estudiante establezca las diferencias. Entonces el análisis anterior lo que le permite es que aquí ya logre darse cuenta o evidenciar que hay algunas cajas en las que le resulta de la solución de la fórmula, bueno, por el camino que lo eligió, le dan solamente un punto crítico o no tiene puntos críticos, o que por el contrario las soluciones le dan 2 puntos. Entonces aquí ya hace el reconocimiento de estas son las cajas que tienen que no tienen puntos o que tienen un punto crítico y atienden a situaciones o permiten, este tipo de funciones permiten modelar situaciones de crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. Aquí reconoce cuando pues la solución de las ecuaciones le da 2 puntos, los asocia a los extremos relativos y acá pues directamente se da cuenta que lo que está haciendo es analizando funciones que tienen que ver con situaciones de optimización, que permiten modelar situaciones de optimización para finalmente definir y diferenciar los tipos de funciones que a partir del análisis de todo el análisis previo de los puntos críticos le permiten modelar situaciones de optimización y de crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. Bueno, les voy a presentar algunos ejemplos de las ayudas. Entonces, para las ayudas de la tarea, entonces, por ejemplo, si ustedes miran aquí la secuencia de capacidades 16, que hace referencia al uso de casos de factorización para solucionar la ecuación cuadrática, el error que le asociamos es el error que utiliza casos de factorización que corresponden a la expresión algebraica. Entonces nosotros generamos las ayudas, bueno, inicialmente lo que hicimos fue generar ayudas en términos de cuestionamientos, pero en algún momento el grupo también reflexionaba que no necesariamente las preguntas no siempre las preguntas son una ayuda para el estudiante, también puede ser, no sé, una explicación en el tablero, recordarle alguna fórmula. Para este caso, la ayuda que nosotros proponemos es que el estudiante identifique el caso de factorización, pues le pensamos, digamos, como hacer referencia al estudiante de que identifique el caso de factorización que se puede aplicar para obtener las raíces en cada ecuación. Este es otro ejemplo de otra ayuda. Entonces en la secuencia de capacidad S1 en el que hace el reconocimiento de la estructura, el error asociado es que confunde la variable independiente con la dependiente. ¿Qué pasa en este caso? Que la situación está en términos de las dimensiones del volumen. Entonces el estudiante al modelar, al esa situación modelarla, lo que puede pensar y lo que puede confundir es los datos que se le están dando que varían, o los que son dependientes o los que son independientes. Entonces, por eso esta ayuda está en términos de entonces, en un sólido, el volumen depende de sus dimensiones o las dimensiones dependen de su volumen. Entonces, la idea es que reflexione para poder determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Y finalmente, entonces les voy a explicar el error E33, que hace referencia, aplica la fórmula cuadrática confundiendo los coeficientes y las operaciones. La ayuda para este caso es mencionarle al estudiante o sugerirle que identifique los coeficientes A, B, C y D de cada una de las expresiones simbólicas, y eso lo que hace es que le permita relacionar o hacer más evidente pues estos coeficientes. Finalmente, realizamos unas modificaciones a las tareas propuestas para el primer objetivo, puesto que no cumplían con contextos auténticos, y ya, muchas gracias.